A los 58 años, Sergio Sendel se sienta frente a la cámara con una mirada que parece atravesar el alma de quien lo observa, una intensidad que no se compra ni se finge, un fuego contenido que, después de décadas de experiencias, traiciones y aprendizajes, finalmente estalla con una claridad que deja helado a cualquiera que ose escuchar sus palabras. No es solo un hombre que repasa su vida, es un testigo brutal de su propia historia, de los caminos que lo llevaron a convertirse en la figura que todos conocen, pero también en alguien que ha acumulado heridas profundas, cicatrices que no se ven en pantalla, marcas que la fama y el aplauso jamás pudieron borrar, y es precisamente desde ese lugar de vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo que decide revelar, con una sinceridad cruda que no admite filtros, a las 5 personas que, para él, representan la traición máxima, los que ocuparon un espacio en su vida y de quienes, por razones que él mismo describe como irreversibles, jamás podrá perdonar. No se trata de simples desavenencias o diferencias pasajeras, se trata de actos que marcaron su existencia, que rompieron la confianza, que destruyeron la calma de su espíritu y que, según él, dejan huellas imborrables en cualquier corazón que alguna vez creyó en la lealtad de quienes lo rodeaban, y mientras su voz, grave y pausada, recorre los nombres y las historias detrás de cada uno de esos 5 individuos, la narrativa no se detiene en lamentos superficiales, sino que se adentra en la complejidad humana de la traición, en los matices del dolor, en la combinación de indignación, tristeza y fuerza que define la decisión de no perdonar, y así, con una precisión que impacta, describe la primera de esas personas, alguien que en el pasado cercano compartió triunfos y fracasos, que se presentó como aliado y confidente, pero cuyo acto de traición, una mezcla de engaño, manipulación y falsedad, dejó a Sergio en una posición vulnerable, humillada y sola frente a situaciones que requerían solidaridad y honestidad, y al nombrarlo, no lo hace con rencor simple ni con dramatismo artificial, sino con una claridad que obliga al espectador a comprender que para Sendel, el perdón no es un gesto mecánico, es una consecuencia de respeto, de reciprocidad, y cuando ese respeto se rompe de forma irreversible, la consecuencia es un juicio interno que dura toda la vida. Luego, sin disminuir la intensidad de su relato, pasa al segundo nombre en su lista, alguien cuya traición no fue directa pero sí devastadora, una persona cuya indiferencia, sus acciones escondidas y su falta de apoyo en momentos críticos socavaron la confianza y la estabilidad emocional de Sergio de formas que aún hoy, décadas después, resuenan con fuerza, y mientras narra estos episodios, cada detalle, cada gesto de esas personas que lo traicionaron, se convierte en una lección de vida, en un espejo de la fragilidad humana y de la necesidad de protegerse, de reconocer que no todos los que aparecen como amigos merecen ese título, y con cada historia, el relato de Sendel no pierde intensidad, cada palabra, cada pausa calculada, cada mirada fija, transmite el peso de las emociones que ha llevado consigo durante años, y llega a la tercera persona de su lista, alguien que no solo lo decepcionó sino que también amenazó su reputación, su carrera y su paz interior, con actos que van más allá de lo personal y se convierten en ataques directos a su esencia y a todo lo que ha construido, y al hablar de esta traición, Sergio deja en claro que el perdón no es un derecho automático ni una obligación social, es una concesión que solo se otorga cuando existe una reparación verdadera y un reconocimiento del daño causado, algo que ninguna de estas 5 personas ha mostrado, y así continúa con la cuarta, alguien cuya manipulación emocional, palabras calculadas y silencios estratégicos provocaron heridas profundas, relaciones rotas y una sensación de traición que desafía cualquier explicación lógica. Una traición que enseña, que marca y que define los límites de lo que es tolerable en la vida de una persona que ha aprendido a sobrevivir y a defender su integridad. Y finalmente llega a la quinta persona, quizás la más dolorosa, porque no se trató de un acto aislado sino de un patrón de comportamiento que implicó explotación, mentira y abandono en momentos cruciales. Y mientras comparte este último caso, la narrativa se convierte en una introspección profunda sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la confianza, el impacto del ego, la ambición y la falsedad, y aunque el relato está lleno de episodios de dolor y desilusión, también está impregnado de una fuerza inquebrantable, de un mensaje de resiliencia, de la capacidad de mantener la dignidad y de continuar avanzando sin permitir que la traición defina por completo quién eres. Y mientras sus palabras recorren la historia de esas 5 personas, queda claro que Sergio Sendel, lejos de simplemente guardar rencor, ha tomado una decisión consciente de protegerse, de mantener su integridad, de reconocer el daño sin permitir que lo destruya, y es en esa decisión, en ese acto de autoafirmación, donde se encuentra la verdadera fuerza de su testimonio, un relato que no busca simpatía ni compasión, sino entendimiento y reflexión, una advertencia poderosa de que la confianza es sagrada, que la lealtad no se negocia, y que algunas heridas, por su profundidad y por la manera en que fueron infligidas, no admiten reparación. Y así, con cada nombre, con cada historia,
con cada gesto, Sergio Sendel nos invita a mirar más allá del brillo de la fama, más allá de las pantallas y los aplausos, y a confrontar la realidad cruda de la vida, donde la traición existe, donde el perdón es un privilegio y no una obligación, y donde decidir no perdonar puede ser, paradójicamente, el acto más honesto y valiente que alguien puede hacer por sí mismo, un mensaje que resuena más allá de la industria del entretenimiento, más allá de las cámaras, y que nos recuerda que incluso los más fuertes, los más famosos y los más admirados cargan con dolores que no se muestran, con decisiones que definen su esencia, y con la certeza de que algunos nombres, algunas personas, quedan para siempre como lecciones que no se olvidan y como heridas que, aunque no se cierren, enseñan a caminar con fuerza, dignidad y claridad en cada paso del camino. Mientras la cámara sigue enfocando su rostro, cada arruga y cada línea parecen hablar por sí mismas, reflejando los años de lucha, de éxitos, de fracasos y, sobre todo, de decepciones que lo han forjado, y es en ese instante que Sergio Sendel empieza a desglosar no solo quiénes son esas 5 personas, sino también el contexto de cada traición, como cada acción, cada palabra, cada mirada disfrazada de amistad fue capaz de generar un impacto que lo marcó para siempre, porque detrás de la fama, detrás del brillo de los sets de televisión, detrás de los aplausos y las luces, existe una vida real, compleja, llena de relaciones humanas donde el dolor y la deslealtad se sienten con una intensidad que el público nunca imagina, y así, al profundizar en la historia del primer traidor, Sergio recuerda un momento en el que depositó toda su confianza en alguien que se presentó como un pilar, un apoyo incondicional. Alguien que celebraba sus triunfos y compartía sus derrotas, pero que, en la realidad, tejía una red de engaños y manipulaciones destinadas a aprovecharse de su vulnerabilidad y a socavar sus logros, y mientras describe cada gesto, cada decisión de esa persona que lo traicionó, se percibe un hilo de ira controlada, un fuego interno que no busca destruir, sino exponer la verdad, mostrar cómo la traición se manifiesta de formas sutiles y devastadoras a la vez, y al pasar al segundo nombre, la narrativa se vuelve aún más intensa, porque no se trata de una traición evidente, sino de la indiferencia y la omisión calculada de alguien cuya presencia parecía inofensiva, pero cuyo silencio y falta de apoyo en los momentos más críticos amplificaron el dolor de Sergio de una manera que ningún perdón podría reparar, y mientras relata este episodio, la voz de Sendel adquiere un tono casi filosófico, como si estuviera analizando no solo a las personas que lo defraudaron, sino también la naturaleza de la traición misma, los límites de la lealtad, la importancia de la integridad y la necesidad de reconocer que algunas heridas son tan profundas que solo el tiempo y la distancia pueden suavizar su impacto, aunque no borrarlas, y cuando llega al tercer individuo, la historia se vuelve todavía más dramática, porque aquí no se trata únicamente de deslealtad personal, sino de ataques directos a su reputación, su carrera y su estabilidad emocional, una persona que, con actos de envidia y manipulación, intentó minar todo lo que Sergio había construido con esfuerzo, sacrificio y dedicación, y al detallar cada acción, cada intención oculta, se percibe la magnitud del daño, y al mismo tiempo, la fortaleza de Sergio para mantenerse firme, para no permitir que la traición defina su identidad, sino que sirva como un recordatorio constante de quién merece su confianza y quién no, y la cuarta persona, cuya traición se manifiesta a través de la manipulación emocional y la falsedad constante, representa un tipo de dolor distinto, uno que afecta la autoestima, que distorsiona la percepción de la realidad y que deja secuelas difíciles de superar, y mientras relata cómo fue engañado, cómo se sintió traicionado en momentos donde la sinceridad y la solidaridad eran imprescindibles, su narrativa se convierte en un testimonio poderoso sobre la resiliencia humana, sobre cómo aprender a protegerse, a reconocer las señales y a construir límites claros, porque Sergio Sendel no solo cuenta su historia, sino que también ofrece una lección sobre la importancia de cuidar el corazón y la mente frente a personas que no valoran la confianza ni el respeto, y finalmente, al hablar de la quinta persona, quizás la más dolorosa de todas, describe un patrón de abuso, mentira y abandono que no solo lastimó su corazón sino que amenazó con destruir su paz interior, y mientras recuerda cada episodio, cada palabra que fue un golpe disfrazado de consejo, cada gesto que escondía interés y manipulación, se nota una mezcla de tristeza y determinación, porque aunque el dolor fue real y profundo, Sergio nunca permitió que lo paralizara, nunca permitió que lo definiera, y al relatar este último caso, la narrativa se transforma en una reflexión más amplia sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la confianza, sobre cómo la fama y la admiración no protegen de la traición, y cómo incluso los más fuertes deben aprender a discernir, a establecer límites y a tomar decisiones que, aunque difíciles, son esenciales para la supervivencia emocional y la integridad personal, y en ese momento, mientras la cámara captura cada expresión, cada leve cambio de mirada y cada respiración medida,
se entiende que la lista de 5 personas que Sergio nunca perdonará no es un simple ajuste de cuentas, sino un testimonio de vida, un llamado a la honestidad, un recordatorio de que el perdón no siempre es necesario ni saludable, y que a veces, decidir no perdonar es la forma más pura de protegerse, de honrar la propia dignidad y de mantener la claridad frente a quienes, aunque estuvieron cerca, demostraron no merecer ese lugar, y así, mientras su relato avanza, se percibe una narrativa que no se detiene, que no se repite, que fluye como un río intenso de emociones, recuerdos y reflexiones, con la intención de mostrar, enseñar y advertir, de abrir los ojos a quienes observan y de dejar en claro que la fama y el talento no blindan contra la traición, y que, más allá de los aplausos y los reflectores, existe una vida marcada por decisiones difíciles, emociones intensas y la necesidad de mantener la integridad a toda costa, y es en esa mezcla de dolor, fuerza, lucidez y valentía donde se encuentra la esencia del mensaje de Sergio Sendel, un mensaje que no busca compasión sino entendimiento, un mensaje que demuestra que algunas personas, por su propia naturaleza y acciones, simplemente no merecen perdón y que reconocerlo, aceptarlo y vivir con esa realidad es un acto de coraje y sabiduría, un recordatorio de que la vida es compleja, que las relaciones humanas pueden ser traicioneras, y que, en última instancia, cada uno es responsable de proteger su corazón, su reputación y su paz interior, aprendiendo a diferenciar entre quienes merecen un lugar en la vida y quienes solo dejan cicatrices imborrables. Y mientras Sergio concluye esta sección de su relato, la sensación que deja no es de resentimiento vacío, sino de fuerza serena, de claridad mental, de aceptación de la realidad, y de un profundo entendimiento de que el perdón no siempre es un acto de grandeza, sino que a veces la verdadera grandeza reside en reconocer el daño, establecer límites y continuar avanzando con dignidad y determinación, porque al final del día, las 5 personas que nunca perdonarán no son solo nombres, son lecciones, advertencias y reflejos de la complejidad de la vida y de la condición humana, y su historia, contada sin adornos, sin dramatismos innecesarios y sin pausas, se convierte en un testimonio poderoso, crudo y real sobre la traición, el perdón y la fuerza de quienes, a pesar de todo, eligen seguir adelante con integridad y claridad. A medida que Sergio Sendel sigue relatando, cada palabra parece cargar con décadas de experiencias, con momentos que definieron su vida, con la fuerza de alguien que ha aprendido que la fama no protege contra la traición y que la exposición pública no disminuye el dolor que ciertas acciones humanas pueden causar, y mientras profundiza en la historia de estas 5 personas, no se limita a describir hechos aislados, sino que explica el impacto emocional, psicológico y profesional que cada traición tuvo en su existencia, como la confianza rota generó inseguridad, dudas, momentos de desesperanza y reflexiones profundas sobre la naturaleza de las relaciones humanas, y con cada recuerdo, la narrativa se vuelve más intensa, más penetrante, porque Sergio no solo habla de nombres, habla de emociones, de desengaños y de lecciones aprendidas a un precio que pocos están dispuestos a pagar, y al detallar los incidentes vinculados al primer individuo, emerge un retrato completo de alguien que parecía un amigo incondicional, alguien que compartió triunfos y fracasos, pero que ocultaba intereses personales y manipulaciones, y cada acción de esta persona quedó marcada en la memoria de Sendel como un recordatorio de la fragilidad de la confianza y de la importancia de reconocer quién realmente merece un lugar en la vida de uno. Y cuando llega al segundo nombre, la narrativa revela un tipo de traición diferente, una traición silenciosa y calculada, donde la indiferencia, la negligencia y la falta de apoyo en momentos críticos dejaron cicatrices invisibles pero profundas, heridas que no se curan con palabras y que permanecen como recordatorios constantes de que no todos los que parecen cercanos actúan con honestidad o lealtad, y mientras explica cada detalle, Sergio invita al espectador a reflexionar sobre la importancia de discernir, de observar y de establecer límites claros, porque la vida enseña que incluso quienes muestran cercanía pueden actuar de manera dañina cuando nadie más está mirando, y el tercer traidor en la lista representa un golpe más directo, más agresivo, que no solo afectó su vida personal sino también su carrera profesional, una persona que con envidia, intereses ocultos y manipulaciones intentó socavar su reputación y su trabajo, poniendo a prueba su resiliencia, su capacidad de mantener la calma y su determinación para no permitir que la traición definiera su identidad, y al relatar estos hechos, Sergio combina recuerdos vívidos con reflexiones profundas, mostrando que el perdón no es automático ni obligatorio, que algunas traiciones son irreparables y que la decisión de no perdonar es un acto consciente de protección personal, un límite saludable que define quién merece estar cerca y quién no, y la cuarta persona agrega otra dimensión a la lista, alguien cuya traición fue emocional, psicológica y silenciosa, una combinación de palabras manipuladas, gestos calculados y comportamientos que minaron la confianza, creando incertidumbre y dolor constante, y mientras narra cada episodio,
Sergio demuestra que aprender a reconocer estas señales y a protegerse no es un acto de debilidad sino de fortaleza, de autoafirmación y de supervivencia emocional, porque enfrentarse a estas realidades requiere valentía y claridad mental, y finalmente llega al quinto nombre, la persona cuya traición fue más profunda, más constante y más destructiva, un patrón de engaño, abandono y manipulación que dejó cicatrices imborrables, y mientras explica cada acto, cada momento en que fue traicionado, se percibe una mezcla de dolor, tristeza y fuerza, porque aunque la experiencia fue devastadora, Sergio nunca permitió que lo definiera ni que le robara la dignidad, sino que la convirtió en lección, en advertencia y en testimonio de resiliencia, y mientras su relato se desarrolla, la narrativa no pierde intensidad, fluyendo como un río de emociones, recuerdos y reflexiones que obligan al espectador a confrontar la realidad cruda de la vida, donde la traición existe, donde la confianza es frágil, y donde decidir no perdonar puede ser el acto más honesto y valiente que alguien puede realizar para proteger su integridad, y al profundizar en cada uno de estos 5 casos, Sergio Sendel no solo revela nombres y acciones, sino que invita a reflexionar sobre los límites del perdón, sobre la naturaleza de la lealtad y sobre la importancia de mantener la claridad y la fuerza frente a quienes, aunque estuvieron cerca, demostraron no merecer ese lugar en la vida, y mientras continúa, queda claro que este testimonio no busca lástima ni drama gratuito, sino entendimiento y conciencia, mostrando que incluso las personas más admiradas y exitosas cargan con heridas profundas, decisiones difíciles y la necesidad de proteger su corazón y su reputación, y en cada palabra, en cada gesto, se percibe la seriedad de su mensaje. Algunas personas, por sus acciones, simplemente no merecen perdón, y aceptar esa realidad es un acto de fortaleza, sabiduría y autoafirmación, un recordatorio de que la vida es compleja, que las relaciones humanas pueden ser traicioneras y que, en última instancia, cada uno debe aprender a distinguir entre quienes realmente merecen un lugar en su vida y quienes solo dejan cicatrices imborrables, y mientras la cámara capta cada detalle de su rostro, cada mirada intensa y cada respiración medida, se entiende que la fuerza del relato reside en la honestidad brutal con la que Sergio Sendel expone estas experiencias, en la claridad con que define los límites del perdón y en la determinación de seguir adelante con integridad, aprendiendo de cada traición y utilizando esas lecciones como herramientas para construir una vida más consciente, más protegida y más fuerte, porque las 5 personas que nunca perdonarán no son solo nombres en una lista, son símbolos de la complejidad humana, recordatorios de la importancia de discernir, de mantener la dignidad y de aprender que, a veces, no perdonar es la única manera de preservar la paz interior, y mientras concluye este segmento, la narrativa se mantiene intensa, continua y poderosa, un flujo constante de emociones, reflexiones y recuerdos que refuerzan el mensaje central. La vida enseña a través del dolor. La traición es parte de la experiencia humana y decidir no perdonar puede ser la manifestación más clara de amor propio, fortaleza y sabiduría. Mientras el relato avanza, Sergio Sendel no solo menciona nombres, sino que reconstruye con detalle cada situación que lo llevó a tomar la decisión de no perdonar, porque para él, no se trata de un simple ajuste de cuentas ni de un rencor pasajero, sino de una acumulación de experiencias dolorosas que, juntas, definieron límites claros que nadie puede cruzar sin consecuencias, y mientras describe la primera persona en su lista, rememora momentos de cercanía que parecían auténticos, celebraciones compartidas, confidencias confiadas y promesas de apoyo inquebrantable, todo lo cual fue erosionado por actos ocultos de traición, manipulaciones que surgieron con sutileza, pequeños gestos que en su conjunto generaron un impacto devastador, y al profundizar en estas acciones, Sergio muestra cómo incluso las personas que aparentan amistad pueden convertirse en agentes de dolor, y al pasar a la segunda persona, relata un tipo distinto de deslealtad, más silenciosa, más sutil, pero igual de destructiva, donde la falta de apoyo, la indiferencia en momentos críticos y las omisiones deliberadas provocaron heridas profundas, generando desconfianza y enseñándole que no todos los que aparentan estar cerca realmente valoran la lealtad o la sinceridad. Y mientras avanza al tercer nombre, la narrativa se intensifica, porque aquí la traición incluye intentos de dañar su reputación, de interferir en su carrera y de sembrar dudas sobre su persona, actos que requieren no solo coraje para resistirlos sino también claridad mental para no dejar que definan su identidad, y al relatar cada episodio, Sergio demuestra que el perdón no es un mandato social ni un acto obligatorio, sino una elección consciente que depende de la responsabilidad, del reconocimiento del daño y de la integridad del otro, y la cuarta persona representa un desafío emocional distinto, alguien cuya manipulación afectiva y psicológica generó confusión, inseguridad y un desgaste constante que amenaza con minar la estabilidad personal, y mientras cuenta cómo fue engañado, cómo los mensajes y gestos ocultaban intereses y motivaciones ocultas,
la narrativa se vuelve un análisis profundo sobre cómo protegerse emocionalmente y establecer límites claros. Porque la resiliencia no solo se mide por la capacidad de superar obstáculos externos, sino también por la habilidad de enfrentar la traición sin perder la esencia propia, y finalmente llega al quinto nombre, cuya traición fue constante, calculada y devastadora, un patrón de abandono, mentiras y explotación emocional que dejó cicatrices profundas, pero que también le enseñó a Sergio Sendel lecciones esenciales sobre discernimiento, sobre cómo reconocer señales de deslealtad y cómo preservar la dignidad y la paz interior a pesar del daño recibido, y mientras relata cada acción de esta persona, cada momento de dolor y cada enseñanza aprendida, queda claro que estas 5 personas no representan solo episodios negativos, sino lecciones de vida, advertencias sobre la fragilidad de la confianza y la complejidad de las relaciones humanas, y mientras su relato fluye sin pausas ni interrupciones, la fuerza del testimonio reside en la honestidad brutal, en la claridad con que describe la realidad de cada traición y en la firmeza con la que decide mantener la integridad, porque al final, no perdonar no es un acto de rencor sino de protección personal. Un reconocimiento de los límites que son esenciales para preservar la salud emocional, la reputación y la paz interior, y al narrar estas experiencias, Sergio Sendel demuestra que incluso quienes viven bajo los reflectores, quienes parecen tenerlo todo, enfrentan decepciones profundas, y que la fama no es un escudo contra la deslealtad, y mientras sigue contando, la narrativa no pierde intensidad ni continuidad, porque cada recuerdo, cada gesto, cada palabra pronunciada o callada, contribuye a construir un cuadro completo de cómo las traiciones afectan, cómo se procesan y cómo se aprende a vivir con ellas sin permitir que destruyan la esencia de quien se es, y así, a medida que se detalla cada caso, se comprende que estas 5 personas, sus nombres y sus actos, representan lecciones que van más allá del dolor individual. Son advertencias universales sobre la importancia de discernir, de valorar la integridad, de establecer límites y de comprender que algunas heridas no se reparan, y que reconocerlo y seguir adelante con fuerza, claridad y dignidad es la manifestación más profunda de resiliencia y amor propio, y mientras la cámara sigue capturando cada gesto, cada mirada, cada respiración que refleja años de experiencias y emociones intensas, el mensaje de Sergio Sendel se vuelve inconfundible: la vida está llena de traiciones, la confianza es frágil, el perdón no siempre es necesario y, en muchos casos, decidir no perdonar es el acto más honesto, valiente y saludable que uno puede realizar para preservar su integridad, su estabilidad y su paz. Y en este relato extenso, continuo y sin cortes, cada palabra refuerza la idea de que las 5 personas que nunca perdonarán no son solo nombres en una lista, sino símbolos de la complejidad de la naturaleza humana, recordatorios de que incluso los más fuertes, los más admirados y los más exitosos enfrentan traiciones profundas y que, en última instancia, la verdadera fortaleza reside en aprender de esas experiencias. Mantener la claridad y la dignidad y avanzar sin permitir que la deslealtad de otros defina la propia vida. Y mientras su relato sigue fluyendo, la fuerza de la historia radica en la honestidad, en la profundidad del análisis y en la capacidad de transformar el dolor en lección y advertencia, mostrando que no perdonar no es un signo de debilidad, sino de sabiduría, conciencia y respeto por uno mismo, un mensaje que se extiende más allá de la vida de Sergio Sendel, alcanzando a cualquiera que haya sido herido, traicionado o decepcionado, recordando que la vida enseña a través del dolor, que las relaciones humanas son complejas y que la decisión de no perdonar puede ser la manifestación más pura de fuerza, integridad y amor propio, y mientras cada episodio se entrelaza con reflexiones y emociones, la narrativa continua, intensa, profunda y sin interrupciones, consolidándose como un testimonio crudo, real y poderoso sobre la traición, el perdón y la resiliencia humana, mostrando que la fama y el éxito no protegen contra la deslealtad, pero sí permiten aprender, crecer y fortalecer la propia esencia frente a quienes no merecen un lugar en la vida de uno. A medida que la narrativa de Sergio Sendel se despliega, cada palabra se siente cargada de experiencias vividas, de momentos en los que la confianza fue puesta a prueba, de situaciones que desnudan la fragilidad de las relaciones humanas y la dificultad de discernir entre quienes realmente merecen estar cerca y quienes solo buscan beneficiarse a costa del otro. Y mientras relata con precisión los hechos vinculados al primer traidor, se percibe como la traición no solo afectó su vida emocional, sino también su percepción de la realidad, porque cuando alguien en quien confías actúa con engaño, con manipulación o con intereses ocultos, todo lo que parecía seguro se tambalea, y Sergio detalla cómo esas acciones pequeñas pero continuas minaron su confianza, generaron dudas y dejaron cicatrices invisibles pero profundas, enseñándole que la lealtad no se puede dar por sentada y que la verdadera fortaleza reside en reconocer cuando alguien no merece permanecer en tu vida, y al pasar al segundo nombre, describe un tipo distinto de traición,
aquella que surge del silencio, de la indiferencia y de la omisión en momentos críticos, una traición que no golpea con un acto visible sino que erosiona lentamente la confianza y la seguridad emocional, dejando lecciones difíciles sobre cómo protegerse y discernir entre quienes realmente apoyan y quienes simplemente fingen preocupación, y al llegar al tercer individuo, la narrativa alcanza un nivel de intensidad aún mayor, porque aquí no solo se trata de deslealtad emocional sino de ataques a su reputación, intentos de sabotear su carrera y maniobras diseñadas para cuestionar su valor profesional y personal, y mientras describe cada acción, cada intento de manipulación, queda claro que Sergio Sendel no solo sobrevivió a estas experiencias sino que aprendió a mantener su integridad intacta, entendiendo que el perdón no es un derecho automático ni una obligación social, sino una decisión que solo se concede cuando hay reconocimiento del daño y reparación genuina, y la cuarta persona representa un desafío más sutil y complejo, porque la traición se manifiesta en la manipulación emocional, los juegos psicológicos y las palabras disfrazadas de amistad, actos que generan confusión, inseguridad y desgaste constante, enseñando que la resiliencia requiere no solo fuerza sino también conciencia, observación y límites claros para preservar la salud mental y emocional, y finalmente, al abordar al quinto nombre, la persona cuya traición fue más constante, calculada y dolorosa, Sergio detalla un patrón de mentiras, abandono y explotación que no solo afectó su vida personal sino que amenazó con quebrar su estabilidad, y mientras recuerda cada episodio, se percibe una mezcla de dolor, claridad y determinación, porque aunque la experiencia fue devastadora, nunca permitió que definiera su identidad, sino que la convirtió en lección y advertencia para sí mismo y para los demás, y mientras su relato fluye sin interrupciones, se comprende que estas 5 personas no representan solo episodios negativos sino símbolos de aprendizaje, recordatorios de que la confianza es frágil, de que la lealtad es invaluable y de que algunas heridas no admiten reparación, y que decidir no perdonar es un acto consciente de preservación de la propia integridad y dignidad. Y mientras la cámara captura cada detalle de su expresión, cada mirada intensa y cada gesto medido, la narrativa muestra que la fama y la admiración no protegen contra la traición, que incluso los más exitosos y admirados enfrentan decepciones profundas y que la verdadera fortaleza radica en aprender, crecer y mantener la claridad frente a quienes han demostrado no merecer un lugar en la vida, y a medida que continúa detallando cada caso, la historia se convierte en un testimonio de resiliencia, valentía y autoafirmación, un mensaje crudo, honesto y poderoso sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la confianza y la importancia de establecer límites, y mientras sigue hablando, queda claro que el perdón no es siempre un acto de nobleza sino que, en muchas ocasiones, la verdadera nobleza consiste en reconocer el daño, decidir no otorgar perdón y avanzar con fuerza, sabiduría y dignidad. Un mensaje que trasciende la vida de Sergio Sendel y que se convierte en una advertencia y enseñanza para todos los que han sido heridos, engañados o decepcionados, recordando que la vida enseña a través de la traición, que las relaciones humanas son complejas y que la decisión de no perdonar puede ser la expresión más pura de amor propio, fortaleza y claridad mental, y mientras cada episodio se entrelaza con reflexiones, emociones y análisis profundo, la narrativa sigue fluyendo de manera continua, intensa y poderosa, consolidándose como un testimonio ininterrumpido sobre la traición, el perdón y la resiliencia, mostrando que la fama, el éxito o la admiración no blindan a nadie contra el dolor, pero sí permiten aprender, crecer y fortalecer la esencia propia frente a quienes no merecen un lugar en la vida, y mientras la historia avanza, se percibe que la fuerza del relato radica en la honestidad, la claridad y la capacidad de transformar el sufrimiento en lección, advertencia y guía, demostrando que no perdonar no es un signo de debilidad sino de sabiduría, conciencia y respeto por uno mismo. Un mensaje que resuena más allá de la industria del entretenimiento y que alcanza a cualquiera que haya sido traicionado. Recordando que la verdadera fuerza reside en aprender de las heridas, mantener la integridad y avanzar sin permitir que la deslealtad de otros defina quién eres, y mientras Sergio Sendel concluye esta sección, la narrativa se mantiene intensa, continua y profunda, un flujo constante de recuerdos, emociones y reflexiones que refuerzan la idea de que la vida está llena de traiciones, que la confianza es frágil, que el perdón no siempre es necesario y que, a veces, decidir no perdonar es el acto más honesto, valiente y saludable para proteger la propia integridad, paz interior y dignidad. Al llegar al final de este recorrido emocional, Sergio Sendel deja claro que las 5 personas que nunca perdonarán no son solo nombres o episodios aislados, sino lecciones imborrables, cicatrices que le enseñaron a valorar la lealtad, a proteger su corazón y a entender que la vida no siempre premia la bondad, que la traición puede llegar en formas inesperadas, desde quienes parecían aliados hasta aquellos cuya indiferencia hiere más que un ataque directo, y mientras reflexiona sobre todo lo vivido, su mirada transmite una mezcla de dolor,
claridad y fuerza inquebrantable, porque aunque las heridas son profundas, él ha aprendido a transformarlas en poder, en resiliencia, en la capacidad de seguir adelante sin permitir que la deslealtad defina quién es, y esta historia, contada sin filtros ni dramatismos innecesarios, se convierte en un mensaje universal sobre la importancia de establecer límites, de discernir quién merece un lugar en la vida, y de comprender que decidir no perdonar no es un acto de rencor, sino un acto de respeto propio, un recordatorio de que cada persona tiene derecho a proteger su paz interior, a mantener su integridad y a aprender de cada experiencia sin permitir que la traición se convierta en su cárcel emocional, y mientras la cámara lo sigue captando, cada gesto, cada respiración y cada mirada enfatizan que esta historia no busca lástima ni simpatía, sino del dolor, y la verdadera fuerza radica en reconocer el daño, aprender de él y continuar avanzando con dignidad y claridad, y así, mientras concluye, Sergio Sendel mira directo a la audiencia y dice con voz firme y segura, invitando a cada persona que lo escucha a reflexionar sobre sus propias experiencias, a valorar la lealtad, a proteger su corazón y a reconocer que la vida está llena de decisiones difíciles, pero que cada decisión consciente, cada límite establecido y cada acto de autoafirmación es un paso hacia la verdadera fortaleza y libertad, y antes de cerrar este capítulo de su vida frente a todos, hace un llamado a quienes siguen su historia, un mensaje que combina honestidad y cercanía. Si quieres seguir siendo testigo de historias impactantes, de revelaciones crudas y de lecciones de vida que nadie más se atreve a contar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y únete a nuestra comunidad, porque aquí encontrarás más relatos que te harán reflexionar, que te mostrarán la fuerza humana frente a la traición, la resiliencia frente al dolor y la claridad frente a las decisiones difíciles, y mientras termina su mensaje, queda en claro que la historia de Sergio Sendel y las 5 personas que nunca perdonarán no es solo un testimonio personal, sino una advertencia, una guía y una invitación a ser consciente de quién merece tu confianza y quién no, y así, con este cierre poderoso, se deja en manos del espectador la decisión de aprender, reflexionar y suscribirse para no perderse ninguna de las historias impactantes que continuarán revelando la fuerza, la resiliencia y la verdad detrás de la vida de quienes enfrentan traiciones profundas sin perder su esencia, su dignidad y su capacidad de seguir adelante con integridad, claridad y poder.